Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Gracias por acompañarnos a su espacio, Nosotras en la Política. Hoy estamos muy contentas porque tenemos con nosotros a una política de gran trayectoria que ustedes van a identificar inmediatamente. Le agradecemos mucho a la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, que haya aceptado la invitación, pues para platicarles de viva voz qué está ocurriendo en Naucalpan, qué se ha avanzado, qué se ha hecho, y nada mejor que lo diga de la titular del Ejecutivo en Naucalpan. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Comentarles que Angélica Moya Marín pues es una política, como les decía, de gran trayectoria. Ella ha desarrollado toda su vida en el fraccionamiento Las Américas, de ahí es habitante desde hace 50 años. Además tiene estudios en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Y pues desde 1990 ella está afiliada al PAN, en donde ha participado para cargos de elección popular. El primero de ellos fue en 1997 como regidora, después en el año 2000 como diputada local. Correcto. Y en el 2003 como presidenta municipal, que fue la primera presidenta municipal de Naucalpan, mujer, ¿verdad? Correcto. Aquí tenemos así a la primera mujer presidenta en Naucalpan y que también abrió brecha dentro del Partido Acción Nacional para los cargos de mujeres. Pues seguramente sí. Sí, seguramente sí. Y después ella siguió participando en cargos de elección en el 2015 como diputada federal, buscar nuevamente la presidencia municipal de Naucalpan, donde ahorita es titular del Ejecutivo y está por terminar su periodo en este 2024. Así es. Además se ha desempeñado como funcionaria federal, como gerente de desarrollo social en la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, y también fue coordinadora de seguridad pública en la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo y asesora de Coordinación General de Protección Civil en la Secretaría de Gobernación. Así es. Muchas gracias, presidenta. Pues queríamos que nos platicara cómo ha sido esta experiencia en un segundo periodo de Naucalpan, después de muchos años, cómo encontró Naucalpan y cómo se avanzó en estos 3 años. Naucalpan ha cambiado mucho. Desde que fui la primera vez presidenta municipal y ahora en este segundo periodo, sí, Naucalpan es bastante distinto y pues hubo que adaptarse a esta nueva realidad del municipio y bueno, tomar en cuenta los números, con esa base plantear las políticas públicas que estaban encaminadas a solucionar los problemas que tenía el municipio. En muchos rubros avanzamos, pero en otros tantos, evidentemente el tiempo no alcanzó y no fue suficiente para poder avanzar lo que hubiéramos querido. Sin embargo, hay avances que comentar, sin duda. Muy bien. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿cuáles son los avances que ha tenido, aunque pareciera que no, en su administración? Pareciera que no en percepción, pero en los índices delictivos sí se demuestra una baja en los principales delitos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los números con los que trabajamos, y lo que estaría, digamos, no en ese mismo tenor a la baja, que sería la percepción de inseguridad, que es un componente distinto de las encuestas de seguridad, pero avanzamos en el equipamiento para la corporación, en su profesionalización, en la renovación del cuerpo policíaco. Avanzamos en ese sentido de manera importante o interesante y ahora, pues, según los estándares internacionales, todavía faltan cosas por hacer. Por ejemplo, para contar con el número de policías que deberíamos de contar en Naucalpan, el número de unidades vehiculares para cada zona. Nosotros tenemos 46 zonas operativas o áreas operativas en este momento, se puede dividir el municipio como se quiera, pero son 46 áreas en este momento y tendríamos que incrementar tanto el número de elementos en cada área como el número de patrullas para cada área y eso lo detectan los vecinos claramente. Avanzamos y por eso la renta de las patrullas y por eso la renovación de las 2 generaciones de la Academia de Policía, de los cadetes, y eso nos permitió sin duda mejorar los números que tenemos en materia de seguridad, pero sí falta todavía un trecho por andar. Bueno, yo creo que es un problema nacional
Sí, además, y que Naucalpan no se sustraya a ese problema nacional. Muchos ciudadanos no tenemos claro a veces la competencia de la policía municipal, qué le toca al gobierno del estado y qué le toca a la competencia federal. Correcto. Siempre creemos que los presidentes municipales y la policía municipal son los responsables de lo que ocurre en materia de seguridad. Sí, así es. ¿Nos podría más o menos platicar qué sí le toca a la policía municipal? Sencillo, la prevención. Solo prevención. Solo la prevención y digamos, el castigo, la sanción le toca a otras instancias de gobierno, a cualquiera de las otras dos. En delitos, sobre todo del fuero federal o del fuero común, en materia delictiva, le corresponde a las fiscalías la sanción de los mismos delitos. Ahora, en virtud de los operativos que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, pues sí se incrementó de manera sensible el número de detenidos y tanto de remitidos a la Fiscalía como los de faltas administrativas, que ese sí es un ámbito totalmente municipal, y se incrementó sustancialmente este número. Y todo esto permitido precisamente pues, por la mejora en las condiciones hacendarias, ¿no? Hoy tenemos una mucho más ordenada hacienda pública y le dejamos al gobierno subsecuente, le dejamos una condición muchísimo mejor que la que encontramos nosotros y ya son, digamos, pocas las áreas en las que podría mejorar, sin embargo siempre hay posibilidad de mejora. En el catastro avanzamos muchísimo en la renovación, la actualización de las cuentas de catastro y nosotros llegamos a incrementar la recaudación más o menos en promedio, en 35% en los dos años de gobierno que con las que ya contamos números. Y dejamos ese incremento para el siguiente gobierno, pero no solamente eso. En el materia del presupuesto vamos a dejar también otras fuentes de ingresos que no estaban previstas en este trienio y no estaban previstas porque no existían. Por ejemplo, la Academia de Policía. En el momento que nosotros tenemos una certificación tipo A, de la Academia de Policía, certificado a nivel nacional, por la propia Guardia Nacional, nosotros tenemos ya la posibilidad de vender cursos de capacitación. Nosotros, municipio, quiero decir, Naucalpan, el gobierno, ya puede vender cursos de capacitación y ya puede capacitar, ya puede vender el servicio. Eso sería un ingreso extra en el presupuesto. En fin, hay fuentes de financiamiento. Ahora, la mejora en la calidad de la hacienda pública municipal, sin duda se refleja en números también, los números de la fórmula que nos permiten le van a permitir al municipio tener una mejor condición de participaciones. Alcaldesa, oyendo su trayectoria y que participó usted en Miguel Hidalgo en seguridad, también sería la primera mujer que ocupa un cargo de esos, ¿no? Porque no había habido alguien que se encargara de la seguridad. ¿Y qué daño le vino a hacer lo del Fortasec, que no se les dio? Pues mire, Fortasec, Subsemun, hay fondos que han desaparecido y que afectan muchísimo a la seguridad en el país. Bueno, la política de abrazos, no balazos, del sexenio que termina y que, al menos en el discurso, no se le da continuidad en términos de abrazos, no balazos, con el nuevo titular de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, pues no se le da continuidad a esa misma dinámica del gobierno del sexenio anterior. Sin embargo, pues la deuda que se tiene con los mexicanos y los naucalpenses son mexicanos también, es muy grande, ¿no? Y la inversión en las policías municipales es otra gran deuda. Y si queremos que la seguridad incremente a nivel nacional, lo que tenemos que hacer es mejorarla en los municipios, incrementar la capacidad operativa de los municipios para poder combatir el delito de manera eficaz. ¿Y la escuela de policía? La Academia de Policía tiene ya el certificado tipo A y ese certificado lo que nos permite es no solamente capacitar a nuestra propia policía y tener una tasa de renovación de la policía. Nuestra policía en Naucalpan es una policía con muchos años de experiencia y eso tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Sus ventajas y desventajas. Si lo que queremos es una renovación policial, que eso fue a lo que le apostamos nosotros con la renovación a través de las generaciones de cadetes, pues tendríamos una tasa de reposición mucho más alta que la que tenemos ahora y acabaríamos más pronto de renovar a nuestra corporación policial con elementos más jóvenes, más frescos, con ideas distintas, con un estado físico diferente.
que permitiría agilizar muchísimo la seguridad ciudadana. Avanzamos, pero todavía faltan cosas por hacer en ese sentido. Pati. Alcaldesa, usted se enfrentó a una situación que ningún alcalde en la historia de Naucalpan se había enfrentado, la falta de agua. Sí, la crisis hídrica sin duda es tremenda, ¿no? Es un impacto bárbaro, brutal entre los vecinos de Naucalpan. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue, al momento que nos redujeron sensiblemente el caudal que viene del Cutzamala, que al final de cuentas es la principal fuente hídrica que nosotros tenemos en el municipio, que se puede conducir a través de la red de agua potable. Tenemos pozos, pero también Cutzamala llena un enorme, digamos, en cuanto al servicio de agua potable que nosotros distribuimos a través del organismo de agua potable fue mucho menor que lo que teníamos cuando llegamos y evidentemente pues eso afectó sensiblemente a la dotación de agua potable a través de la red y lo tuvimos que satisfacer de alguna manera y compensar con pipas, ¿no? Ahora esas pipas pues vienen también, pues se llenan de algún lado y se llenan de pozos. Tenemos 2 pozos, lo cual es equivalente a 2 garzas, ¿no? Se llaman garzas, que son las que llenan las pipas, y estas 2 garzas son pozos. Y tuvieran un gasto muchísimo mayor que el que estaba previsto al inicio del gobierno, y por lo tanto, pues esas garzas y esos pozos bajaron su nivel, digamos, de agua disponible, de caudal disponible, no de caudal, pero sí de agua a su gasto. Y eso pues también afecta y en fin, o sea, es una problemática compleja la del agua potable, pero bueno, la vamos solventando como vamos viendo las necesidades en cada una de las colonias y se solventa a través de las pipas, no hay otra opción a través de las pipas, pero lo que hicimos fue, y eso ya se había realizado, es poner en funcionamiento el total de los pozos. Y eso nos ha permitido también que haya una compensación, digamos, entre el agua que se distribuye a través del Cutzamala y la que se distribuye a través de pozos o que viene de pozos. En fin, con esa política y con esa tesitura fue que pudimos solventar el problema de la falta de agua potable. Ahora hay un problema, el municipio tiene un grave problema y el agua es un recurso finito, como ya lo podemos estar viendo, y todo el mundo pensaba que el agua pues como cae del cielo, pero eso no es así, no es en automático que del cielo pasa a tu llave del agua de la casa, entonces creo que todavía hay muchas cosas por hacer, con agua tiene que invertir muchísimo en infraestructura. Lo vemos aquí, por ejemplo, a nivel municipal, en donde nosotros pedimos varias veces que se operaran los desasolves y todas estas medidas, independientemente de incrementar el caudal y que nos devolvieran algo de caudal, ya que las presas están más llenas después de la temporada de lluvias, pero no hemos tenido respuesta positiva y tampoco tuvimos respuesta positiva probablemente por la falta de recursos, no lo sé, pero no tuvimos respuesta positiva en los desasolves, por ejemplo, que son tan importantes para la población. Alcaldesa, su gobierno se ha caracterizado por trabajar de la mano con la ciudadanía. ¿Cómo ha sido la participación de los vecinos para lograr estos avances? ¿Qué se queda pendiente? ¿De qué forma pudieron pues tener un vínculo con la ciudadanía de las diferentes zonas que permea el municipio? Yo lo he comentado con los vecinos ahora que tenemos oportunidad en este nuevo formato del Martes Ciudadano, que es uno de los programas estrella, por así decirlo, porque nos permite dialogar con los vecinos. Creo que hay 3 vertientes en las que los vecinos participan de manera muy importante. La primera de ellas, sin duda, es pagando impuestos. Y esa es su participación, que se vio incrementada sensiblemente en estos 2 años de gobierno, y vamos por el tercero, como todavía no cierran, no podemos dar números, pero al final de cuentas participaron muchísimo en esa vertiente. En la otra vertiente que participan es poniendo las denuncias en la mesa, es decir, sus demandas, porque son ellos los que conocen la realidad de cada una de las localidades, es decir, de cada una de las colonias o fraccionamientos, y eso nos permitió a nosotros ver cuáles eran las principales necesidades de los vecinos e irlas solventando. Y eso nos permitió implementar políticas públicas que permitieran acometer ese gran rezago que teníamos denunciado por los vecinos en materia de baches, en materia de luminarias y básicamente que son los servicios públicos que la gente, las podas, que son los servicios más demandados por la población, porque pues era
La superficie de rodamiento que tenemos en el municipio se renovó a través del bacheo, pero también se renovó a través de las calles que hicimos por obra pública, el plan de obra, pero falta mucho porque el municipio está muy maltratado y la superficie de rodamiento, los pavimentos están muy maltratados. Es en Naucalpan que nos cuenta que diferente del 2003 al Naucalpan de 2018, ¿no? Los problemas tan graves que han enfrentado en su administración. Y a mí me quedo pensando en lo del agua. ¿Por qué la Comisión Nacional del Agua nunca les dio una respuesta a su demanda y de que si ya se está recuperando el Cutzamala, oye, suéltales un poquito más de agua a Naucalpan, y la dejaron con todo el problemón? ¿Cuánto representó en dinero llevar las pipas a las colonias donde a la fecha no tienen agua? Y bueno, si alguna vez al menos tomaron y les dijeron, no les podemos pasar el agua por esta razón, o de plano fue una indiferencia total. Pues digamos que formalmente no hubo ni contestaciones, ni un diálogo, claro, un diálogo a nivel operativo, porque pues a nivel operativo y ya en las tomas de agua, etcétera, pues siempre hay una coordinación muy necesaria, pues, pero también lógica, porque pues no hay manera de operar las instalaciones de ninguna instancia de gobierno si no es a través pues ya in situ, ¿no? En cada una de las instalaciones hidráulicas. Pero no hubo una respuesta a nivel institucional, por ejemplo, a nuestra demanda de la declaratoria de emergencia hídrica, que nos hubiera permitido pues, tener acceso a recursos, o cuando menos pedir esos recursos extras que se necesitaban para la perforación de pozos, y pues no tuvimos esa respuesta, ¿no? ¿Al abandono? Pues sin calificarlo de abandono o no, simplemente no tuvimos respuesta, ¿no? Y este tema del agua, al igual que el de la seguridad pública, el ciudadano tiene la percepción que debe de ser un tema que resuelva el municipio, ¿no? Sin saber de dónde proviene el recurso así es, hídrico. porque a los vecinos no les interesa mucho, y no tiene por qué, quién es el que da el servicio. Como somos la autoridad más cercana, entonces ya en el diálogo se van construyendo estos entendimientos con los vecinos de a mí no me toca jurídicamente hablando, pero te puedo ayudar en esto, y a través del diálogo se va construyendo una nueva comunidad, ¿no? En cada una de las localidades del municipio, y eso fue lo que hicimos. Por eso la gobernanza. La gobernanza para nosotros es una definición muy clara en el sentido de qué significa la coproducción de lo público, ¿no? Es decir, que me toca a mi gobierno, que te toca a ti, vecino, cómo participas, y juntos vamos generando lo público, ¿no? Sin embargo, le tuvieron que entrar al toro porque está haciendo usted cosas que el gobierno federal o el estatal debería hacer, como pavimentaciones, como los desasolves y todas esas cosas, ¿no? Así es. Efectivamente, pero bueno, el servicio para la población es para nosotros lo más importante, lo primordial, y es en lo que trabajamos estos años de gobierno, sin duda, en darle servicios a nuestros vecinos naucalpenses, sí. Pero todavía los retos son importantes en varios rubros en el municipio para poder. ¿Cómo nos explicamos esta percepción de la inseguridad? El gobierno, el agua, y sin embargo la ciudadanía responde con lo del predial. ¿Cómo entonces la ciudadanía no está totalmente responsabilizando al gobierno municipal porque le dio la confianza? Eso parece, así es. Eso es parece. un como indicador, ¿no? De que Podría serlo sin duda, ¿no? Podría ser sin duda a una cierta confianza en que sus recursos pues ya no se van a juntar en cajas de zapatos, ¿no? Y que va a haber un CFDI que soporte la entrega del dinero que hace los vecinos a través del pago de sus impuestos o sus derechos, pues que se les entrega a los vecinos un comprobante fiscal, y eso no se podía hacer en el gobierno anterior. en Naucalpan ya no es la joya de la corona. Claro que es la joya de la corona, por favor, sigue siendo la joya de la corona porque seguimos aportando el 17% del PIB al PIB estatal. Es decir, sí tenemos un lugar relevante
por la industria, el comercio, etcétera, pero eso no quiere decir que no se deba todavía de trabajar muchísimo en varios rubros. Por eso el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que a nosotros nos permite hablarle a los vecinos de qué traemos en la cabeza y qué queremos para ellos, no más de 3 niveles, en 9 metros, en las zonas residenciales, que haya un crecimiento, sí, pero ordenado, que sensato y una reserva territorial de casi el 45% del municipio, o sea, del territorio municipal. Eso es lo que está en el Plan Municipal de Desarrollo, solo que el gobierno del Estado no lo ha publicado, ¿no? Y por eso no es vigente, pero ahí está lo que pensamos, ahí está cómo coproducimos lo público. Es decir, Sigue siendo una joya, pero que se descuidó por mucho tiempo. pues varios trienios. Pero también una joya que fue víctima de la corrupción. Seguramente. No solo del gobierno anterior, el que precedió, a gobiernos anteriores también dejaron. Pues yo creo que es muy claro, yo creo que también los vecinos lo tienen claro, ellos saben perfectamente bien qué alcaldes les sirvieron mejor que otros, ¿no? Y bueno, pues creo que es muy claro el tema de la corrupción, porque en donde hay un gobierno pobre, pues todo el dinero se queda en los bolsillos. Y nosotros no somos un gobierno en ese mismo sentido, somos un gobierno que tuvo más recursos disponibles de los que estaba presupuestados en el trienio anterior o los trienios anteriores, pues precisamente porque los vecinos pagaron más impuestos y porque administramos de muchísimo mejor manera los recursos. Bueno, los administramos bien, no lo que se vio en otros gobiernos. Entonces, creo que a los vecinos les queda muy claro ese punto. Y bueno, creo que lo más importante es que nosotros ya dejamos unas condiciones muy distintas del gobierno que nosotros recibimos, hecho pedazos, y lo dejamos muchísimo mejor para que los vecinos puedan tener un mejor lugar donde vivir, si es que el próximo gobierno decide cooperar con los vecinos de la misma manera. La exalcaldesa Patricia Durán nunca respondió. ¿Legalmente sigue algún juicio o hay algo pendiente? Pues está el juicio que tienen los trabajadores en contra de ella, los trabajadores del sindicato, y pues el OSFEM la exoneró de toda culpabilidad, ¿no? Sí, claro. La exoneró el OSFEM entonces a Patricia. Bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Y de cuánto era el desvío, se acuerda, alcaldesa, que maneja? Es que son diferentes denuncias, son diferentes situaciones que ameritaron diferentes procedimientos. Sin embargo, pues sí le dieron prácticamente su carta de liberación, ¿no? De que ella no había sido responsable de lo que pasó en el municipio y del desfalco de los 3.500 millones, no de desfalco, sino de la deuda que se dejó de 3.500 millones, que cambia por el contingente litigioso, que a veces es, pues dependiendo de la sentencia, a veces es más, a veces es menos, pero ronda los 3.500 millones de pesos. Logramos nosotros reducir esos 3.500 millones en 1.500 millones y bueno, pues todavía el reto es de 2.000 millones de pesos para continuar con la depuración de esas cuentas que dejó el gobierno anterior, ¿no? ¿Cuál sería el reto para el próximo presidente? Pues él tomará sus decisiones respecto de qué significa reto para él, ¿no? Yo creo que Naucalpan impone varios retos lógicos que sin duda son las calles, las luminarias, los servicios públicos en general, la recolección de basura, 200 toneladas de basura que no se recogen al día. Ahí están los retos, están muy claros, ¿no? Nosotros avanzamos y avanzamos una buena parte para combatir ese déficit. Pero bueno, pues en 3 años es difícil acabar con ese rezago tan importante que había, sobre todo en las calles. Tenemos infinidad de calles que están en muy malas condiciones y bueno, pues ese es un grave problema que hay que ir mitigando con la renovación de los pavimentos y pavimentos con la calidad suficiente para poder, nosotros cuando hacíamos obras, pues no solamente hacíamos la calle, sino también las luminarias, que eran luminarias que ya no requerían de cableado, ¿no? Que son luminarias solares, en fin. O sea, hubo de verdad un avance sustancial e importante en la forma de hacer las cosas que pues, el gobierno subsecuente puede o no hacer las cosas de la misma forma. Es cuestión de gustos. Alcaldesa, Naucalpan pues ha tenido diferentes trienios con los gobiernos diferentes, obviamente,
ha sido lastimado, herido. ¿Cómo se encuentra ahorita y qué merece Naucalpan? Para usted, ¿qué representa el municipio? ¿Cómo defender los naucalpenses su territorio, su terreno? Obviamente pagando impuestos, trabajando por el municipio, pero ¿qué más podemos hacer como ciudadanos naucalpenses? Pues organizarse sin duda, ¿no? Dialogar. Ya no nos saludamos en las mañanas. El tejido social está lastimado y eso es caldo de cultivo maravilloso para la delincuencia, ¿no? ¿Y cómo se puede rescatar a Naucalpan? Trabajando desde las comunidades. Por eso nosotros, por ejemplo, el programa de Planet Youth, ¿no? Que es el que tenemos más claramente establecido en materia de prevención y que protege a nuestros jóvenes, que son el futuro del municipio, ¿no? Y este programa Planet Youth lo que nos marca es que la comunidad sea la que se hace cargo del entorno de los jóvenes a través de las coaliciones ciudadanas, ¿no? De las coaliciones. Entonces, todos esos son avances que pues, marcan la forma en la que nosotros proponíamos hacer las cosas, que las llevamos a cabo, pero sobre todo también son el camino que pues, es más lógico para que las cosas se den de manera diferente en el municipio, y el trabajo organizado de los vecinos es fundamental. Es fundamental. Presidenta, otro de los retos que enfrentó fue el rescate de los espacios públicos que estaban totalmente abandonados. ¿Se logró avanzar también en una buena parte? Avanzamos en el rescate de los espacios públicos, pero además les dimos un cariz interesante, que es eran parques que están adaptados para la convivencia humano-animal. ¿Cómo se va, Angélica? ¿Satisfecha? Me voy contenta, me voy, de verdad, es el más grande honor que yo puedo pensar, en el que yo puedo pensar como política, el servir a mis vecinos en el municipio particularmente. Creo que no habría otro cargo en el que pudiera yo servir de manera más eficaz y más cercana a mis vecinos y a los ciudadanos, y bueno, pues eso es un gran honor para mí, así que me voy contenta en ese aspecto de haber tenido la oportunidad de servirlos. Y pusimos todo el esfuerzo posible, digamos, se sabe o se vio cómo otros presidentes municipales presidentes dimitieron, soltaron el arpa, aventaron el arpa, ¿no? Se dejaron en el empeño, y yo hasta el último día estaré al pendiente de lo que los vecinos puedan necesitar. Claro, por supuesto, pensando que ya es el segundo semestre del tercer año de gobierno y es un año de cierre, y entonces pues eso también marca algunas de las cosas que podemos y algunas de las cosas que ya no podemos hacer, por más que quisiéramos. Por ejemplo, la obra pública se determina al principio del año en el programa operativo anual, y pues sobre esa base todo el año vamos avanzando en el POA, o el PAO, como se denomine, pero bueno, pues ya no podemos continuar con las calles, por ejemplo, en la renovación de los pavimentos, pero sí con el bacheo, por ejemplo, y por eso pedí una ampliación del presupuesto para bacheo, para que terminemos y cerremos con la mayor cantidad de baches cubiertos, y para mejorar los pavimentos. En fin, se hicieron cosas, también tenemos el tema de las luminarias, es decir, avanzamos en muchos rubros en donde dejamos ya un antecedente importante para que el próximo gobierno o los subsecuentes, sea 1, 2, 3, los que sean, pues tengan unas mejores condiciones o posibilidades de mejor condición para que los vecinos tengan un mejor servicio de parte de ellos. ¿Y qué sigue para Angélica? Sí, no, ¿y qué sigue para Naucalpan? Por ejemplo, ¿qué sigue para Angélica? Sí, pero ¿qué sigue para Naucalpan? Porque de haber resultado electa, yo supongo que tenían proyectos buenos para un próximo trienio, y sin embargo no se pudieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguirá para Naucalpan? Que haya continuidad de lo que ustedes hicieron. Pues es una decisión que no me corresponde a mí me gustaría que tomaran en cuenta lo que nosotros que pudimos avanzar y los retos que están pendientes, pero pues eso es cuestión de cada uno de los gobernantes. Estos gobiernos creen que todo lo que se hizo está mal y que quieren empezarlo otra vez de nuevo. Pues al menos eso es en el discurso. Quisiera saber, Angélica Moya, ¿qué pensaba? ¿Cuál era su proyecto estrella de haber ganado la reelección? Pues son varios, ¿no? Primero, seguir avanzando en lo que ya hicimos y pasar
del programa a la política pública, en donde hay mucho más eficacia en los programas de gobierno, donde se soluciona específicamente el problema, en avanzar mucho más en comercio ambulante, avanzar mucho más, obviamente, en la renovación de pavimentos, avanzar mucho más en varios rubros que son fundamentales para los vecinos. Y son fundamentales para la seguridad. Es decir, por ejemplo, tú podas un árbol y no solamente estás cuidando a ese individuo arbóreo, estás cuidando el equilibrio ecológico, sino también estás cuidando la seguridad. Entonces, ese es un rubro que es fundamental y todavía hay muchas cosas por hacer. Tenemos muchos individuos arbóreos o arbolitos en el municipio que cuidar, con los cuales darles mantenimiento. Muchas cosas que hacer, ¿no? Con relación al equilibrio ecológico. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que inciden, con una sola acción, inciden en varias de los rubros fundamentales para el mejor gobierno de este municipio. Presidenta, se nos va terminando el tiempo, pero no me gustaría que nos despidiéramos de esta charla sin que usted les pudiera dar un mensaje. Falta prácticamente mes y medio para que concluya esta administración. ¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran los ciudadanos de Naucalpan? Pues el mensaje es que Naucalpan es grande, que Naucalpan es grande por los naucalpenses, por los vecinos, y que no se dejen en el empeño de mejorar el lugar en el que viven, por una parte, es decir, que la participación de los ciudadanos sea importante, que sigan marcando qué necesitan, qué quieren, cómo lo quieren, que sigan dialogando o tratando de dialogar cuando menos, organizándose, trabajando, eso es el caso de los vecinos, y pues que volvamos a hacer a Naucalpan grande. Es un poco lo que yo pensaba y lo que se propuso se hizo en las propuestas de campaña, que hiciéramos grande a Naucalpan de nuevo, ¿no? Que lo regresáramos al lugar tan preponderante que debe tener y que en su momento fue efectivamente una joya de la corona muy brillante y ahora está opaca, un tanto cuanto opaca, y que trabajamos en darle brillo, pero que eso en 3 años no nos fue posible. Es difícil en 3 años recuperar lo que en 15 o 17 años no se hizo. Y bueno, pues se avanzó. Nosotros avanzamos y me voy contenta, pero los vecinos tienen la última palabra. Hablaron en la elección y pues ya veremos qué es lo que qué es lo que pasa con los subsecuentes o el subsecuente o el siguiente, los siguientes gobiernos. Y yo lo único que deseo es pues vivir, porque también soy vecina, en un lugar en donde pueda vivir tranquila, en donde pueda vivir en paz y donde pueda yo realizar mis más grandes sueños. Uno de ellos fue la presidencia municipal y estoy muy satisfecha después de haber realizado ese gran sueño. 2 veces, así y hay es. garantías de que hasta el último día, hasta el 31 de diciembre, los servicios públicos van a estar operantes y toda la ciudadanía va a poder contar con el respaldo de su gobierno municipal. Sí, en los rubros en los que son marcados como prioridades por los vecinos, efectivamente. Ya lo decía yo, bacheo, luminarias, etcétera, eso sigue en pie. Y ya lo demás, nos tenemos que abocar todo el gobierno a las prioridades de los vecinos y darle el último jalón, ¿no? a estos rubros tan importantes para los vecinos. Amigos, pues ahí tienen el testimonio de la presidenta municipal, de su trabajo que ha hecho a lo largo de estos 3 años. Le agradecemos mucho a Angélica Moya Marín haber estado con nosotros en esta mesa charlando y sobre todo para informarles a ustedes de viva voz de lo que se ha hecho en Naucalpan. A cada una de ustedes, muchas gracias. Y muchas gracias, Hoteles Cristal, por su anfitrionía. Gracias y hasta la próxima.